Bueno, pues hoy tenemos con nosotros aquí a Miguel Ángel Turrado, que es el director general de Hewlett Packard SCDS, no sé lo que quiere decir, subsidiaria de Hewlett Packard, con sede en León, cuyo foco es la I+D y las soluciones innovadoras y ofrecer servicios avanzados de ingeniería a diferentes grupos de negocio de Hewlett Packard a nivel mundial. Miguel Ángel Turrado compagina este puesto con el del director del equipo de presidencia de Hewlett Packard para España y Portugal y es miembro permanente del comité de dirección. Hace 9 años puso en marcha el centro de competencia de Hewlett Packard en León y como director durante estos años en el centro superó los 350 puestos de trabajo de alta cualificación y se convirtió en un referente dentro y fuera de nuestras fronteras. Previamente, Miguel Ángel fue director de la Oficina de Estrategia y Chief Technology Officer y encargado de la Estrategia Tecnológica y de Innovación de Hewlett Packard. Trabajó antes en el Grupo de Consultoría e Integración, donde ocupó distintos puestos como director de portafolio y marketing, y también fue director del área de telecomunicaciones, donde jugó un papel clave para convertir a este departamento en uno de los más importantes del sector a nivel nacional. Actualmente, Miguel Ángel es vicepresidente de la Comisión de Soluciones de Equipamiento Tecnológico de AMETIC y patrono de FECULEN, la Fundación General de la Universidad de León y de la empresa. Miguel Ángel empezó su carrera en Alcatel y es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Habéis venido no muchos, pero bueno, espero que merezca la pena y que nos lo pasemos todos bien en la sesión de hoy. Y que el ordenador que aunque es un HP, es del año La Pana, entonces espero que todos los vídeos que traigo puedan ir un poco más rápido de lo que he visto hace un momento, pero bueno, imaginaros estos vídeos pero en una velocidad normal. Entonces, bueno, me gustaría que empezáramos con un pequeño viaje, que nos trasladáramos en el espacio y en el tiempo, que nos fuéramos a la ciudad de Nueva York al año 1997. Aquí se supone que hay un vídeo, pero va a su ritmo. Bueno, en este año se celebró una partida de ajedrez que para muchos fue la partida, es una pena que no se vea el vídeo, pero bueno, os pongo aquí esto, que para muchos fue la partida de ajedrez más espectacular de la historia, pero desde luego fue la más mediática, porque fue la primera vez que una máquina ganaba al hombre en el juego de inteligencia por excelencia, que es el ajedrez. Muy poquitos meses antes había sido al revés. Garry Kasparov, el campeón del mundo, había ganado a Deep Blue. Deep Blue, en este caso, sus programadores pidieron la revancha, concedió la revancha y en esa revancha Garry Kasparov perdió. Garry Kasparov luego pidió la revancha, pero la máquina nunca se la dio. El caso es que en esta partida, sobre todo fue importante, como digo, porque fue la primera vez que una máquina ganaba al hombre en el juego de inteligencia por excelencia. Hombre y máquina que llevan muchísimos años trabajando juntos. Y fruto de este trabajo han sido los años de mayor prosperidad de nuestra historia. Vamos a irnos un momento aquí, esto es la Universidad de Stanford. Aquí en esta universidad, dos profesores, pero bueno, sobre todo el profesor Ian Morris, hizo un estudio sobre cómo los distintos acontecimientos históricos habían afectado a dos índices importantes, al crecimiento de la población mundial y al índice de desarrollo social. Entonces, en este estudio lo que había analizado todos los acontecimientos, desde el Antiguo Egipto, Alejandro Magno, el Imperio Romano, el nacimiento de Jesucristo, la conquista de América. Entonces se veía que en estos dos índices apenas se habían movido. ¿Vale? Son grandísimos acontecimientos con un impacto en el resto de la historia, pero apenas habían afectado ni al desarrollo social ni a la población mundial, hasta que apareció un hito importante, la máquina de vapor. Esto fue hace aproximadamente 200 años y esto dio lugar a las revoluciones industriales. Unas revoluciones industriales que sobre todo lo que cambiaron fue la forma en la cual los humanos trabajábamos, ¿no? Aumentaban la eficiencia, la máquina de vapor aumentó la eficiencia con la cual trabajábamos y luego la segunda revolución industrial, lo sobre todo fue una optimización de esa máquina utilizando electricidad y petróleo y luego formas nuevas de trabajo, como la cadena, el trabajo en cadena. Pero siempre fue la tecnología la que cambió la forma de trabajar. Luego llegó la tercera revolución industrial.
esta tercera revolución industrial, sobre todo lo que supuso es un cambio importante, porque ya no es que las máquinas ayudaran a los hombres en trabajos físicos, sino también en trabajos intelectuales. Y ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial donde sobre todo lo que prima es que todo es exponencial. La tecnología es exponencial y todo lo que esta tecnología toca se lo transforma en exponencial. Todos los cambios son exponenciales. Una tecnología que podemos hablar de muchas tecnologías. O sea, aquí si me decís cuál es la tecnología predominante, pues igual que en las otras sí que había tecnologías muy claras. En la primera la máquina de carbón, en la segunda las máquinas diésel, en la tercera los microprocesadores, en la cuarta hay muchísimas tecnologías. Podemos hablar de hipermovilidad. Hoy en día parece que todo es móvil, pero no es móvil. No tenemos movilidad transparente. Somos conscientes cuando nos conectamos con un teléfono al wifi o cuando nos conectamos por 4G. Pero vamos a tender hacia una movilidad constante, donde no nos despreocuparemos de cómo nos estamos conectando, si por wifi, por red telefónica, pero siempre estaremos conectados. Y sobre todo vamos a ver en los próximos años algo importante, que supongo que habéis oído hablar, que es el 5G. ¿Conocéis el 5G? ¿O habéis oído hablar del 5G? El 5G sobre todo tiene dos ventajas principales. Uno, los anchos de banda, que van a ser entre 100 o incluso 1000 veces mayores que los que tenemos hoy, pero sobre todo hay dos puntos adicionales. Uno es la latencia cero. Hoy no tenemos latencia cero. Latencia sabéis, ¿no? Que es el retraso en una comunicación. Cuando tengamos 5G, la latencia será cero. Es decir, imaginaos un servicio, por ejemplo, de una operación quirúrgica en remoto, con un robot que esté haciendo una operación quirúrgica. Un robot que ponga la parte física, pero hay un cirujano que sea que lo esté manejando, por ejemplo, en Monte Sinaí, en Estados Unidos. Eso no se puede hacer hoy porque los retardos, esa latencia es tan alta que cualquier problema que haya en la operación es suficiente como para que no le dé tiempo a reaccionar entre que llega la señal al cirujano y vuelve, ¿no? Con 5G no tendremos latencia y eso también será un impulso importantísimo, por ejemplo, para el coche de conducción autónoma, ¿vale? Que necesita conexión instantánea, por ejemplo, a la nube. Y la otra gran ventaja que va a tener el 5G es que los consumos son muy bajos. Con unos consumos muy bajos va a permitir el despliegue del Internet de las cosas, ¿vale? Yo no puedo poner un sensor y tener cada poco que ir a cambiar las pilas. Con 5G el consumo es tan bajo que me va a permitir sensorizar prácticamente todo. La inteligencia artificial, que no es algo nuevo, lleva más de 60 años entre nosotros, pero sobre todo ha habido dos cosas muy importantes. Primero, que hay muchísimos datos para alimentar a la inteligencia artificial, sobre todo en su fase de aprendizaje, y luego la computación, que es muy potente y nos permite inferir reglas de una forma muy rápida. La impresión en 3D, también voy a hablar un poquito más en detalle de ella, con lo cual no voy a pararme ahora. Y luego la realidad inmersiva. La realidad inmersiva es esas barreras que se rompen constantemente entre el mundo físico y el mundo digital. El coche de conducción autónoma es un claro ejemplo de esa realidad inmersiva, donde junto realidad y ficción. Todo esto que está haciendo está transformando radicalmente la forma en la cual trabajamos. Yo os voy a poner 4 ejemplos, si el ordenador este antiguo nos lo permite, pero voy a empezar con Amazon. Amazon ha cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado la forma en la cual compramos, pero también cambia la forma en la cual interacciona con sus clientes o sus proveedores. Y hace muy pocos meses, quizás lo hayáis visto, sacó un servicio que se llama Amazon Go. Amazon Go es un servicio por el cual tú entras con tu móvil, te logueas a la tienda de Amazon, compras todo lo que necesites comprar, sales de la tienda y automáticamente se te carga en tu cuenta bancaria. Fijaros el impacto que va a tener esto. Se estima que solamente en Estados Unidos, considerando las 3 o 4 principales cadenas de venta, esto puede impactar a más de entre 2,2 y 3 millones de cajeros y cajeras de Estados Unidos. Pero no solamente Amazon. Si nos vamos a Adidas, aquí hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Adidas está transformando sus fábricas. Está cerrando las fábricas que tiene en Asia, fábricas con miles de trabajadores que lo que se dedican es a trabajos absolutamente manuales, y las está cambiando por un concepto que se llama Speak Factory. Es una pena que vaya tan lento el vídeo, pero bueno, imaginaroslo esto, pero un poquito más rápido, ¿no? Entonces, en estas fábricas están totalmente automatizadas y las está trayendo a Europa y a Estados Unidos. Está cerrando fábricas con miles de trabajadores en Asia y las está trayendo aquí con cientos de trabajadores dedicados sobre todo, solo que hay es ingenieros en desarrollo, ingenieros en impresión en 3D, etc. Y además les está permitiendo servicios como el Adidas for Me. Adidas for Me es poder fabricar productos de Adidas cercano a las necesidades del cliente final. Os voy a poner un ejemplo que luego yo creo que se entiende muy bien. Por ejemplo, las zapatillas de deporte.
Seguro que aquí hay más de un runner que le gusta correr, ¿no? Pues bueno, ellos han visto que las zapatillas de deporte no es lo mismo las que se utilizan para correr en Singapur, donde han visto que sobre todo la gente lo que hace es correr en espacios cerrados, correr en gimnasios, que correr en Londres, donde sobre todo las zapatillas tienen que estar adaptadas para correr en entornos húmedos y con poca luz, que correr en Nueva York, que donde sobre todo lo que es correr en un entorno donde hay muchos giros en 90 grados. Entonces, ¿qué están haciendo? Están viendo que las zapatillas son distintas y lo que le está permitiendo esto es fabricar zapatillas totalmente personalizadas para esos consumidores. Fabricando zapatillas cerca de Nueva York para sus clientes de Nueva York, de Singapur, para los de Singapur, cada uno con sus personalizaciones. La Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford, por ejemplo, ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que lo que permite o lo que ha hecho es analizar 130.000 casos de tumores benignos y no benignos, malignos, de piel, y con todos estos tumores lo que ha hecho es un sistema de inteligencia artificial con una aplicación en el móvil que tú sacas una foto a un lunar o una mancha en tu piel y tiene más precisión que un dermatólogo para ese primer diagnóstico, para decirte si en ese primer diagnóstico es benigno o si por el contrario es maligno. Otro ejemplo, The Washington Post, uno de los periódicos más importantes del mundo. Pues The Washington Post puso en marcha ya hace unos años un sistema que escribe noticias de forma totalmente automática. Es un sistema de inteligencia artificial que escribe noticias de forma automática. Coge todas las noticias que hay por la red, lo que le llega a Washington Post y con eso no solamente hace artículos, sino también hace post en las redes sociales. Se utilizó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Río y se sigue utilizando constantemente. Y pues así podríamos seguir. Y voy a acabar con un último ejemplo de que muestra cómo todo esto está cambiando el mercado laboral, que a lo mejor lo habéis visto, y es que en mayo el último mayo, en la reunión que tiene Google con todos los periodistas, con todos los medios, presentó el nuevo Google Assistant. Todavía no está operativo, pero hizo allí una demo en la cual le pidió a Google Assistant que llamara a una peluquería a pedir cita para la peluquería. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for? La máquina. At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Al final lo que veis, si estáis escuchando, es una llamada que hace Google Assistant a reservar cita en una peluquería, interacciona totalmente con la máquina, incluso la máquina en ningún momento con la persona, incluso la persona en ningún momento es consciente que está hablando con una máquina. ¿Cómo lo utilizan? Se hace utilizando redes neuronales recurrentes, se utiliza utilizando una cosa que es Advanced Speech Recognition, es decir, reconocimiento de voz avanzado, y luego text-to-speech. Y luego una cosa que es muy interesante, que son los speech disfluences, que es, por ejemplo, cuando habéis oído ese no sé si lo habéis oído bien, pero en un momento concreto la máquina dice y eso le da un toque natural a la conversación que está teniendo con la persona. Y no los pone en cualquier sitio, sino donde la red neuronal le ha dicho que los tiene que poner, de tal forma que al final la interacción que tienen entre la persona y la máquina es totalmente natural. ¿Vale? En ningún momento, como digo, la persona de la peluquería es consciente de que está hablando con una máquina. Es decir, todo esto está cambiando radicalmente la forma en la cual se trabaja. Y no es una cosa de ciencia ficción, no os estoy poniendo ejemplos de que van a suceder, son ejemplos que ya existen hoy, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Pues que estamos en lo que se llama un mundo VUCA, un mundo de una enorme volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Todo está cambiando. De hecho, hay un estudio de McKinsey que dice que hoy, no mañana ni pasado, ni dentro de 50 años, hoy el 50% de las actividades que hacemos las personas son ya cambiables o sustituibles por una máquina. ¿Vale? Entonces, esto va a cambiar muchas cosas. De hecho, la OCDE estima que hay, esto es por ejemplo España, que en España, teniendo en cuenta que si un trabajo
tiene más de un 70% de sus actividades cambiables por una máquina, es altamente susceptible de que desaparezca. Y si un trabajo tiene entre el 50 y el 70% de sus actividades cambiables por una máquina, es altamente probable que sea cambiado radicalmente. Esto hace que en España, solamente en España, haya un 30% de puestos de trabajo que estén a riesgo y más de un 30 y tantos, casi 40% de puestos de trabajo que van a cambiar radicalmente. Y es algo que va a pasar, es algo que va a pasar en todos los sentidos, ¿no? Lo estamos viendo hasta, lo estamos sufriendo estos días con los taxis, ¿no? Pero es curioso que mientras en España hay esta revolución que estáis viendo con los taxis y toda esta movida con los taxis, en Estados Unidos también la está viendo, pero es con los conductores de Uber que están protestando por la nueva política que ha anunciado Uber de que va en determinados sitios a cambiar los taxis por coches de conducción autónoma. ¿Vale? Y mientras tanto nosotros aquí dando vueltas con que si Uber sí o Uber no, ¿no? Es decir, algo que va a pasar. Y esto tenemos que contar con que todo esto va a suceder, ¿no? Es decir, hay una enorme realidad. Y es que todo lo que sea automatizable va a ser automatizado, porque las empresas lo van a hacer, y si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Y luego, que cada vez más hace falta profesionales con conocimientos de tecnología. Y por eso yo a todos os animo a que hagáis lo que hagáis, en este caso, sea ingeniería de minas, o incluso sea un médico, o sea un arquitecto, nunca os olvidéis de la tecnología, porque la tecnología es lo que está cambiando todo. Esos son un montón de realidades que ya os he ido contando, pero también hay muchos mitos que me gustaría dedicar unos minutos a analizarlos, ¿no? Por ejemplo, hay un mito. Hay gente que a lo mejor lo habéis oído que dice que la impresión en 3D lleva ya mucho tiempo entre nosotros y nunca servirá para fabricar, ¿vale? Que servirá para hacer juguetes, prototipos y poco más, ¿no? A ver, lo cierto es que la impresión en 3D lleva entre nosotros más de 30 años. La impresión en 3D nació con tecnologías que ya ninguno de vosotros conoceréis, pero que se llama como el VHS o el Wallman, que ninguna está entre nosotros. O sea, lleva más de 30 años, pero ¿por qué no ha funcionado nunca la impresión en 3D? Ha tenido varias carencias. En primer lugar, la poca calidad de los productos que se imprimen en 3D, que se venían imprimiendo en 3D. La impresión en 3D tradicional, que se llama extrusión, que a lo mejor la habéis visto, lo que es, yo siempre lo comparo con una manga pastelera. Al final lo que es no deja de ser un filamento de hilo que lo voy fundiendo y voy creando el producto. Lo habéis visto, ¿no? Entiendo que todos habéis visto alguna vez esta máquina funcionando. Esto tiene un problema muy importante y es que es muy lenta, pero además, al ser tan lenta, no crece bien en el eje de la Z y no aguanta bien determinados, por ejemplo, la torsión o el giro se rompen con facilidad. Por eso la impresión en 3D hasta ahora se ha utilizado principalmente para hacer prototipos o nunca productos finales, o productos finales que vayan a requerir una calidad excesiva, porque no la tienen, ¿vale? Además, es muy lento. Imaginaos hacer un producto, imaginaos hacer este mando de esta forma, ¿no? Normalmente se iría haciendo en esta posición y lo irías haciendo a toda velocidad, pero iría muy, muy lento. Hacer un mando de estos nos llevaría un montón de horas. Y luego la calidad, como digo, no sería buena. Y además, los productos serán caros. Es decir, tú no puedes utilizar nada para producir, para fabricar, si el producto que haces no tiene calidad, si es caro y si además es muy lento. Nosotros hemos transformado la impresión en 3D, la hemos reinventado, y hemos cambiado la forma en la cual se fabrica o se imprime en 3D. No os voy a contar mucho el detalle, por ejemplo, del producto, pero bueno, que ahora simplemente lo que hacemos es ponemos una capa de polvo. Normalmente en esta primera versión lo que hemos hecho es utilizar una poliamida 11 y poliamida 12, es un nylon. Es un polvo, pero es un polvo de nylon, sobre el cual yo pongo tintas que al menos hay dos tipos de tinta, una que oscurece el nylon y otro que lo pone claro. Cuando tú lo oscureces y luego le pasas una luz ultravioleta, hace que absorba más luz, con lo cual se fusiona, se derrite y se fusiona. Y donde yo pongo la claro, lo que hago es todo lo contrario, evito que se fusione, ¿vale? Bueno, claro que aunque yo puedo imprimir a la misma velocidad que podéis ver una impresora de 2D sacando hojas, o sea, voy a toda velocidad. Con lo cual, soy rápido, soy además capaz de hacer productos que crecen bien en el eje de la Z y aguantan la torsión, aguantan cualquier movimiento. Esto hace que la propia impresora se utilice para fabricarse a sí misma. Es decir, la mayor parte de las piezas de plástico de la impresora se fabrican a sí misma. Es decir, la propia impresora se crea a sí misma, ¿vale? Hay cerca del 50% de las partes, de las piezas de la impresora, se las ha impreso ella a sí misma.
¿Por qué? Si yo soy un usuario y se me rompe algo, lo hago ahí. Lo hago ahí. Claro, si yo tengo la impresora, Sí, como sea, sí, se me rompe una pieza, sí. la hago con la impresora. Claro, claro. Con una segunda impresora encima. Claro, 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 claro. Para ningún técnico. Claro. La empresa es peor. No. No tiene ese mantenimiento. No tiene ese sustentáculo. Las empresas. Bueno, no, para nada. Para nosotros, por ejemplo, en el mantenimiento no es un negocio. Nosotros lo que intentamos es hacer productos que no se rompan y intentas hacerlo, que el producto sea el de menor mantenimiento posible. Si tú tienes un producto, por ejemplo, un impacto que tiene importantísimo es el tema de stocks. Nosotros hay muchas piezas que ya no estocamos, como HP. Es decir, si a un cliente se le estropea, se la fabricamos. ¿Vale? Y no te hablo solamente de esto, nosotros vendemos muchos más productos. ¿Vale? O la empresa del automóvil. Pensar que por ley, cuando tú descatalogas un producto, un coche, tienes que almacenar piezas o tener disponibles piezas durante muchísimos años. Eso para la industria del automóvil es un coste muy elevado de estocaje. Con esto desaparece el estocaje. ¿Vale? Entonces, que tú te puedes fabricar tu pieza, si se te rompe, sí, pero bueno, también tienes que saber dónde colocarla. O sea, si se te rompe una pieza por dentro, y no es que tiene que venir un técnico a ver qué pieza se te ha estropeado dentro de tu propia impresora. O sea, no es tan fácil como tener la pieza. Necesitas tener a alguien que sepa colocarla, sepa identificar cuál es la pieza que se te ha roto y sepa cambiarla. ¿Vale? O sea, no es tan sencillo. Pero sí que tiene muchas ventajas y, por ejemplo, el traslado de mercancías. No tienes que trasladar la mercancía, sino la imprimes al lado de donde estás. Imaginaos, por ejemplo, esto el impacto que va a tener en la huella de carbono, ¿no? Y luego hay una ventaja muy importante que para mí es casi la más importante, y es que la impresión en 3D, la complejidad es gratis. ¿Qué quiero decir con que la complejidad es gratis? Quiero decir que hay determinadas piezas que hasta ahora veíamos que eran las piezas óptimas, pero no se podían fabricar. O fabricarlas era tremendamente caro. Os voy a poner un ejemplo muy simple. Tan simple como un silbato de un árbitro. ¿Cómo se fabrica un silbato de un árbitro hasta ahora? Haces la parte de la derecha, la parte de la izquierda, la bolita del medio, las juntas y las pegas. Hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa si ese silbato tiene que estar sometido, por ejemplo, a torsiones o lo tienes que llevar a mucha presión? Tienes un punto de fallo, que es el lugar donde lo has pegado. Con impresión en 3D tú puedes hacer el silbato sin fusión, sin tener que pegar nada, de una sola pieza. ¿Vale? Imaginaos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con fabricantes de automóvil, haciendo piezas muchísimo más ligeras, o con Airbus, por ejemplo. Airbus, aviación. Os voy a dar un dato que he dado por ellos. Si tú en un avión consigues quitar 1 kilo de peso de su estructura, el ahorro que tienes en la vida de ese avión supera el $1.000.000, $1.000.000. ¿Vale? Porque los aviones al final están todo el día volando. ¿Vale? Entonces, solamente el ahorro de combustible en la vida de un avión es 1 kilo, $1.000.000. ¿Qué significa esto? Que hay determinadas piezas que estructuralmente no se podían fabricar, se veía computacionalmente que eran las piezas óptimas en cuanto a peso. Por ejemplo, imaginaros mallados. Una pieza que todo lo que tiene por dentro es un mallado. Tú no podías fabricar una malla con los mecanismos tradicionales. Los mecanismos tradicionales son mecanismos de moldeado. Tú haces un molde, lo llenas de plástico y lo haces. O tú tienes una pieza de plástico y como un escultor vas quitando piezas. Esas son las dos formas que hay de fabricar tradicionalmente en plástico. Sobre todo está más el moldeado. Tú no puedes hacer una malla compleja con un molde. Imaginaos que tengo una pieza por aquí. Imaginaos un cuadrado, una pieza cúbica, y por dentro una malla. Eso no lo podías fabricar con los mecanismos tradicionales. ¿Vale? Con fabricación en 3D lo puedes hacer. ¿Entendéis un poco el concepto? De hecho, esto surge una nueva necesidad, que es gente que diseñe piezas para 3D, que ahora mismo no hay en el mercado. Hay muy poquita gente que sepa diseñar piezas óptimas en 3D. Nosotros vamos a sacar, de hecho, en este año 2019, una nueva impresora que es un paso adicional en todo esto. Y enlaza una cosa que hablamos tú y yo hace 3 años, que es la fabricación en metal. Somos capaces ya de fabricar piezas en 3D metálicas. Sí, va a ser esto una aventura, pero aquí hay un vídeo, pero con este ordenador. By leveraging and extending HP Multi-Jet Fusion technology for printing 3D plastics,
HP Metaljet can propel your business with the most advanced metals 3D printing technology for mass production. Get ready to take on new jobs and unlock new revenue streams. Inside the printer, the carriage features 6 print heads arranged in 2 print bars. Up to 4 different nozzles can print HP binding agent in the same 21-micron grid on the powder bed, providing 4 times nozzle redundancy. The printing process starts by spreading a layer of metal powder. Then, HP binding agent is jetted at precise locations onto the powder bed to define the geometry of single or multiple parts. The energy source helps evaporate liquid components and cure the material. At the end of the process, a high-strength green part can be removed from the powder bed, and the remaining powder can be processed and reused. Out of the printer and after decaking, the part is sintered using an industry-standard sintering solution. HP Metaljet breaks through the productivity, quality, and cost constraints of existing 3D printing technologies for metals. Compared to powder bed fusion, HP Metaljet produces more isotropic grain structure in the sintered part that results in more uniform material properties. Compared to metal injection molding, a time-consuming debinding process is unnecessary with HP Metaljet, taking up to 20 hours out of the workflow. Now you can raise your productivity to new levels and produce complex parts that were simply not possible before in cost-effective, high-volume runs. HP Metaljet. Reinvent opportunities. Entonces, esta impresora en 3D ha sido ya diseñada, esta impresora de metal ha sido ya diseñada totalmente con la inteligencia de 3D, es decir, haciendo piezas, sus propias piezas diseñadas con modelos de 3D, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el modelo que vemos de fabricación en el futuro? Pues muy parecido a lo que vemos en este vídeo. De una forma totalmente automatizada, se moverán las cubetas de piezas, imaginaos metal, ¿no? Una cubeta de piezas donde yo la tengo llena de piezas con aglutinante y las puedo llevar al horno a que se acaben de curar, a que se acaben de fundir. Acabo, vuelvo a llenar la cubeta y todo esto se puede hacer de una forma totalmente automatizada. O sea, las fábricas, el modelo que van a atender las fábricas es una fábrica de este estilo. Vale, este es el primer mito que quería que viéramos, ¿no? Que aunque la impresión en 3D es muy vieja, lleva mucho tiempo y nunca se ha utilizado para fabricar, ahora estamos en un punto en el cual se puede y se va a utilizar para fabricar. Os voy a dar un ejemplo para demostrar que no estoy contando nada de ciencia ficción. BMW ha sacado un coche eléctrico que se llama el i8, no sé si lo conocéis. ¿Cuáles son los 2 problemas que tiene cuando tú haces un vehículo eléctrico? Bueno, el principal problema que tiene un vehículo eléctrico, la autonomía, ¿vale? Entonces, ¿cómo arreglas la autonomía? Mayor batería. Bueno, es una batería mayor o menos peso, ¿vale? Entonces, por eso BMW está utilizando esta impresora, para hacer piezas con mucho menos peso que el que tenían hasta ahora, ¿vale? La batería se optimiza al máximo y lo que intentas hacer es reducir al máximo el peso del vehículo. Y eso se consigue con esas piezas que os comentaba que hasta ahora no se podían fabricar, son piezas óptimas, ¿vale? Puedes sustituir un mazacote por una estructura mallada, para que veáis un ejemplo muy, muy simple, ¿vale? Segundo mito. Hay gente que dice, bueno, el coche de conducción eléctrica, de coche de conducción autónoma nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que mientras os lo cuento, nos montemos un momento en un coche de conducción autónoma que irá a su ritmo por cómo van los vídeos en este ordenador antiguo, pero bueno, quedaros con, imaginaos esto un poco de velocidad, ¿no? El caso es que un coche de conducción autónoma a mucha gente le da miedo. De hecho, Deloitte ha hecho un estudio en el cual lo que ven es que 3/4 partes de las personas que entrevistan dicen que no se fían de un coche de conducción autónoma, que les da miedo. Curiosamente, 3/4 partes de la gente no le da ningún miedo montar en un avión, que el 98% del viaje de un avión se hace con un piloto automático, ¿vale? Y luego hay más datos, esto ya son puros datos, es decir, cuando el primer Tesla tuvo el primer accidente, había recorrido ya los Teslas 130 millones de millas.
Entonces hay un parámetro que se utiliza en cada cuántas millas hay un accidente, ¿no? Obviamente, entre más alto sea el valor, mejor es, ¿no? Entonces, los coches de conducción autónoma tienen un accidente cada 130 millones de millas. En Estados Unidos, la media de millas por accidente es 94 millones de millas. Y en el resto del mundo, 60. Es decir, es muchísimo más seguro que cualquier otro tipo de conducción. Se estima que si todos los coches fueran autónomos se reducirían los accidentes en un 90%. De hecho, el riesgo que habrá es que cuando todos los coches sean autónomos sea el coche que no sea de conducción autónoma, ¿no? Luego, más datos, ya no solamente en temas de seguridad, es que el 95% del tiempo de nuestros coches lo pasan aparcados. O sea, solamente un 5% del tiempo del coche, de la vida de un coche, está en carretera, circulando. Más datos. Se estima que en una ciudad tipo Londres o tipo Madrid, entre el 10 y el 30% de los coches que vemos no están yendo a ningún sitio, están buscando aparcamiento. Con todo esto, se estima que un coche de conducción autónoma nos puede liberar más de 50 minutos al día de nuestro tiempo, ¿no? Ser mucho más eficiente todo. Y espacio, imaginaos por ejemplo los aparcamientos. Ahora es mucho espacio. Si todos los coches fueran de conducción autónoma, tú podrías poner los coches totalmente pegados. Ahora no los puedes poner pegados porque el conductor tiene que salir por algún lado, ¿vale? Si tú no tienes conductor, el coche se aparca totalmente pegado uno al otro, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, eso en cuanto a espacio de parking. Es decir, nos dirigimos hacia un mundo, y estamos totalmente convencidos de ello, donde tardará más, tardará menos, pero vamos a un mundo donde los coches de conducción autónoma tienen totalmente éxito. Ya no solamente para el transporte privado, sino también para el público. De hecho, ya hay pruebas en Estados Unidos de autobuses, incluso de camiones de conducción autónoma. Tercer mito. Bueno, mucha gente dice que el mayor reto que nos vamos a encontrar en las empresas será convivir 4 fuerzas laborales, ¿no? Los millennials, los Z, los baby boomers, etcétera. A esto yo siempre lo que digo es que no es el mayor reto, que desde luego es un gran reto gestionar 4 generaciones distintas, y vosotros cuando no sé si estáis trabajando ya o no, pero será cuando lleguéis a la empresa de trabajar con gente de distintas generaciones, pero hay un reto más importante que me parece mucho más complicado de gestionar, que es cómo gestionar una 5ª generación, que es la generación de los robots, ¿no? La generación de las máquinas. Unas máquinas que son unas máquinas inteligentes y que toman sus decisiones basadas en muchísimo más datos y además sin emociones, ¿vale? Que es algo que a nosotros nos cuesta mucho gestionar, ¿no? Y cada vez se utiliza más. Los bancos, la mayor parte de las decisiones sobre si te doy una hipoteca o no las toma un agente, las toma una máquina en base al riesgo, ¿no? Y hay cada vez más y más decisiones que toman las máquinas. Es decir, vamos abocados a tener un nuevo compañero de trabajo, que son las máquinas. Otro mito. Hay gente que dice, bueno, somos demasiado negativos, ¿no? También los ludistas se quejaban. No sé si os acordáis de cuando estudiabais en clase el ludismo. ¿Os acordáis? Para los que no han dicho sí con la cabeza, os lo recuerdo, ¿no? Cuando surgieron las primeras máquinas de vapor, en la primera revolución industrial, surgió un movimiento que eran los ludistas, que se dedicaban por las noches a destrozar las máquinas de vapor, porque pensaban que iban a acabar con el trabajo suyo y el de sus hijos. El suyo vale, pero ya el de sus hijos ya les asustaba todavía más. Entonces se dedicaban a destruir las máquinas. Pero el tiempo ha demostrado, como hemos visto en la segunda slide, si la recordáis, la slide de la Universidad de Stanford, cómo a pesar de aparecer, justo además de que apareció la máquina de vapor, fue de toda esa explosión de riqueza, ¿no? Pero claro, en aquel momento sucedió una cosa distinta a lo que está pasando hoy. Y es que la aparición de la máquina surgieron nuevos puestos de trabajo, se generó más riqueza, la gente cobraba más, por eso de hecho mucha gente se movía del campo a la ciudad a trabajar en las fábricas, tenía más ingresos y ellos mismos pedían a su vez más productos. Cuando tú pides más productos, hace que las empresas tengan que ser más eficientes y se cree nueva tecnología para ser más eficientes y para crear esos nuevos productos. Esa nueva tecnología demandaba nuevos puestos para gestionar esa tecnología. Esa nueva tecnología, lo que hacía falta es que esa gente supiera manejarlo, por lo cual se impulsó la educación. A más educación también se produjo otro ejemplo, gente más formada, con más conocimiento, innovaba más y se entró en un círculo virtuoso, ¿vale? Entonces todo esto hizo que creciera. Hoy en día la cosa es un poquito distinta, ese círculo virtuoso, ¿no? Y lo vemos un poco cómo está el mundo, ¿no?
Hoy en día se está produciendo un fenómeno que se llama la polarización del mercado laboral. La polarización del mercado laboral lo que significa es que imaginaros que si esto es el 0 y esto es el 100 de la población, hay un grupo de gente altamente cualificado, un grupo de gente menos cualificado y otro grupo intermedio, que son las clases medias. Pues lo que se ha visto, por ejemplo, en España, y esto es un dato de España, es que la parte de arriba, demanda de puestos de trabajo altamente cualificados ha crecido un 10%. De bajamente cualificados, un 3%. Imaginaos, lo típico, gente que cuidadores de ancianos o un conductor de Uber, ¿vale? Y en cambio, ese crecimiento lo que ha hecho es que ha disminuido la clase media. ¿Por qué? Por eso que hablamos al principio de que todo lo que es automatizable va a ser automatizado. Entonces, estamos en una situación donde la productividad de las empresas ha crecido, pero no están creciendo los salarios al mismo nivel, ¿vale? Eso está creando muchos de los ismos, los nacionalismos, los extremismos, los populismos, etc., ¿no? Entonces, es un fenómeno, si quieres, hasta normal, cuando tú te sientes como clase media oprimida por los dos lados, ¿no? Que ves que no creces, que no pierdes tu puesto de trabajo, que no te cuesta mucho encontrarlo, ¿no? Y eso es un fenómeno que se está produciendo hoy por esa automatización de los puestos de trabajo. Otro mito. Hay gente que dice la inteligencia artificial está en todos los ámbitos de nuestra vida y las máquinas van a ser más inteligentes que las personas. Aquí la verdad es que este hecho es mi tema favorito, porque pues hace más de 60 años que se viene trabajando en inteligencia artificial. Yo hice mi proyecto de fin de carrera en inteligencia artificial y de hecho empecé a hacer mi doctorado en inteligencia artificial. Y en aquel momento, no es hace 60 años, esto fue de menos, pero ya la inteligencia artificial tiene 60 años, teníamos sobre todo dos problemas importantes. Primero, que no teníamos datos para alimentar los sistemas de aprendizaje, y segundo, que la computación era lenta, casi como ese ordenador que tenemos hoy, ¿no? Entonces, hoy en día todo esto ha cambiado. De hecho, hoy se dice que Siri, que Alexa, que Waze, que estamos rodeados de inteligencia artificial. Pero no es cierto. Esto no es inteligencia artificial. Esto es aprendizaje. Esto es lo que se llama deep learning. El aprendizaje no es inteligencia, es una parte de la inteligencia. Es difícil que tú seas inteligente si no aprendes, pero tú puedes aprender y no ser suficientemente inteligente. Entonces, esto sobre todo lo que es aprendizaje. Lo que se ha mejorado muchísimo es en el aprendizaje, en los nuevos algoritmos de aprendizaje, en que tenemos muchos más datos para aprender y que la computación es suficientemente potente y rápida para ser capaces de inferir nuevas reglas, ¿vale? Pero le falta mucho a esto para ser inteligente. La inteligencia artificial tiene muchas limitaciones con respecto a las personas. No sabe gestionar ambigüedades, no sabe gestionar el contexto, no sabe gestionar matices, no sabe improvisar, no sabe conectar puntos distantes, no tiene curiosidad, no tiene imaginación, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que yo creo que con esto lo vais a entender todos. Este caballero, Percy Spencer, ¿alguien le conoce? Pues que sepáis que todos los días tocáis un aparato que ha inventado este caballero. Bueno, pues este hombre estaba trabajando con este aparato que hay aquí, que esto es un magnetrón. Esto lo que es un sitio donde tú pones una potencia eléctrica y lo que genera son ondas electromagnéticas. Y estaba mejorando el radar. Su gran obsesión era mejorar el radar. Entonces él estaba jugando con este magnetrón, trabajaba de hecho con este magnetrón, intentando generar una eficiencia mayor en el radar. Jugaba con microondas. Y un día se llevaba en el bolsillo una tableta de chocolate para merendar y vio que cuando encendía el magnetrón, las ondas le derretían la tableta de chocolate. Siguió dándole vueltas y al día siguiente trajo otra tableta de chocolate y trajo una mazorca de maíz. La puso junto al magnetrón y salieron palomitas, ¿vale? Entonces él infirió que lo que estaba trabajando para el radar era capaz de alterar el calor de los alimentos, ¿vale? Y sobre todo aquellos elementos que tienen más componente acuoso eran capaces de producir unas vibraciones que se autocalentaban, ¿vale? Abandonó por completo sus investigaciones sobre el radar y las centró en las microondas. Lo metió en una jaula de Faraday y hoy tenemos un dispositivo que inventó este hombre que es el microondas en todos nuestros hogares. Una máquina de inteligencia artificial lo hubiéramos diseñado para optimizar al máximo el sistema de radar. Pero, qué rápido está. Pero no sería capaz de inferir que una cosa para la cual no estaba programada era capaz de ver que tenía un impacto al lado, ¿vale?
O sea, esto una máquina no lo puedes hacer. Cuando tú desarrollas un sistema de inteligencia artificial, creas una red neuronal, tú le metes unas entradas y buscas unas salidas. Pero si las salidas no tienen nada que ver con lo que tú estás buscando, normalmente las desechas, la máquina las desecha. No es capaz de inferir cosas que están al lado. Con lo cual, yo creo que estamos muy lejos de la inteligencia artificial general. ¿Seremos capaces de desarrollar sistemas de inteligencia artificial mucho mejores que el ser humano? Pues para gestionar una agenda, para hacer un análisis médico, para deducir riesgos en una hipoteca, pero no seremos capaces de tener algo que sea capaz de hacerlo todo. O, dicho de otra manera, ¿llamaríamos inteligente a una máquina que es capaz de conducir un coche, pero que no le preguntas qué día es hoy, no sabe, o le preguntas de qué color es el cielo y tampoco sabe? Probablemente no llamaríamos inteligente a esa persona, ¿no? Otro mito, y este es el último de los mitos, es hay mucha gente dice que la primera preocupación entonces debería de ser nuestros puestos de trabajo, ¿no? Desde luego es una enorme preocupación, como hemos visto, pero no debería ser la única. Esta mujer, Mary Shelley, que el año pasado se cumplió el 200 aniversario de esta obra de Frankenstein, cuando hizo Frankenstein, no quiso hacer solo una obra de terror, lo que quiso es hacer una especie de moral sobre hasta dónde tienen que llegar las responsabilidades del creador respecto a lo creado. Estas son las palabras que dijo Mary Shelley. De hecho, si tú miras la obra de Frankenstein, Frankenstein no es el monstruo, es el nombre del doctor que lo creó, ¿no? Porque ella hace 200 años, si tenemos hace 200 años, recordad esa gráfica que os ponía de Stanford, es más o menos el inicio de la primera revolución industrial, al menos cuando se estaban empezando a ver las consecuencias de esa primera revolución industrial. Entonces a ella le preocupaba mucho el ver el impacto que todas las personas, en este caso los ingenieros, tenemos que tener contra nuestras obras, ¿no? Y es un poco por donde quiero ir. Os voy a poner un ejemplo. Hay un sistema que se ha desarrollado en Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia que se llama COMPAS. COMPAS es un sistema que se utilizaba en Estados Unidos para predecir la probabilidad de reincidencia de un delito por parte de un acusado. Entonces se estuvo utilizando durante un tiempo en los juzgados, pero unos investigadores en una revista descubrieron que tenía sesgo y que si tú eras negro o eras hispano, aun con las mismas hipótesis de partida, simplemente por ser negro o hispano, te daba mayores probabilidades de reincidencia. Entonces se ha desechado y ya no se utiliza en Estados Unidos, ¿vale? Es decir, las máquinas requieren una ética y al final somos las personas las que desarrollamos las máquinas, con lo cual es una ética que no podemos delegar en las personas, es una ética que debemos delegar en todos nosotros como ingenieros y que somos los autores de todas estas obras, ¿no? Imaginaros, que a lo mejor lo habéis visto este ejemplo, ¿no? ¿Cómo tiene que programar un ingeniero una máquina, en este caso un coche, para si tiene una alternativa de matar a la persona que va dentro o evitarlo, esto es una valla, y atropellar a una familia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues esto al final no es una moral de las máquinas, es una moral de las personas, que somos los que al final diseñamos las máquinas. En definitiva, y ya cerrando mi charla, y ahora hablamos y me preguntáis lo que consideréis, estamos ante una enorme revolución que va a cambiar muchísimas cosas, pero sobre todo va a cambiar una cosa, que va a ser la revolución del empleo. Una revolución que si nos gusta, podemos estar tranquilos porque pasará, pero si no nos gusta, también pasará. ¿Vale? Una revolución que la parte buena es que las máquinas, si bien van a tomar y a realizar actividades que hacemos las personas, la parte buena es que nos van a liberar de tareas rutinarias, del trabajo de menor valor añadido, y nos podemos centrar en aquello de mayor valor añadido, aquello que nos diferencia de las máquinas, como por ejemplo la creatividad. Podemos liberarnos ese tiempo y dedicarlo a ser mucho más creativos, ¿no? Aumentará toda nuestra influencia como personas y todo eso que nos diferencia de las máquinas. Porque, aunque mucha gente dice que el petróleo y los datos, el petróleo es el talento, el petróleo es la gente, es el talento y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, volviendo y ya cerrando con mi charla, con donde lo habíamos empezado, ¿os acordáis de aquella partida de ajedrez entre Garry Kasparov y Deep Blue que os comentaba al principio, ¿no? Cuando perdió Garry Kasparov, siguió dándole muchas vueltas a esa partida de ajedrez, ¿no? Y creó una competición que le llamó Centauro Chess. Centauro, sabéis que es un animal mitológico, que es mitad caballo, mitad persona. Entonces,
¿Por qué se llamó Centauro Chess? Porque era una competición de ajedrez donde puso a competir a 3 grupos de personas, todos contra todos. Grandes maestros de ajedrez, supercomputadores como Deep Blue y luego amateurs con la ayuda de ordenadores portátiles. ¿Quién creéis que ganó? ¿La supercomputador? ¿Los aficionados con unos PCs? ¿O los grandes maestros de ajedrez? Ganaron 2 aficionados con la ayuda de 3 ordenadores portátiles. ¿Vale? Y él estableció una máxima que decía que lo importante no es tener el mejor cerebro ni tener la mejor máquina, sino aquellos cerebros que sean capaces de sacar el mayor partido a las máquinas, ¿no? Y eso es de lo que va el futuro, y lo que os quiero animar hoy en la charla de hoy, a que siempre intentemos sacar el máximo partido de todas estas máquinas con las cuales nos va a tocar convivir. Porque el futuro lo vamos a escribir juntos máquinas y personas. El futuro, estamos llamados a escribir ese nuevo capítulo de la historia, codo con codo, y desde luego codo con byte. Muchas gracias.